Muy buenas. Hoy vamos a hacer el tema, el artículo. Este ya es algo que es sencillo el tema, algo sencillo. Ya conocen los artículos también. Obviamente que está dentro de los determinantes. El artículo, recuerden que está dentro de los determinantes, ¿ya? Entonces, el artículo nos dice, tenemos el criterio semántico, morfológico, lexicológico y sintáctico. Cuando hablamos del criterio semántico nos dice que es una palabra vacía de significado. Solo posee valor gramatical debido a que indica el género y número de los nombres. Es decir, el artículo es el que presenta al sustantivo o nombre si desean. A veces le cambia a veces el, el significado, nada más, ¿listo? Pero tiene que estar siempre acompañada, tiene que acompañar siempre al nombre, ¿listo? Eso es en cuanto al semántico, es recién agarra su significado ahí, cuando está al lado del nombre o del sujeto. Criterio morfológico es una categoría gramatical variable, con accidentes gramaticales de género y número que deben de concordar con los del nombre. Ya veremos que no necesariamente es, pero en su mayoría sí, deben concordar, pero no siempre, ¿ya? En su mayoría sí concuerdan, en género y número. Entonces, el artículo es variable. ¿Por qué? Porque si tenemos en masculino, también tenemos en femenino. Si tenemos en plural, también tenemos en singular, ¿ya? Muy bien. Ya hemos dicho que cuando hablamos de criterio morfológico, hablamos cuando se analiza sola la palabra. Es una forma, un método para que se pueda analizar las palabras. En el criterio lexicológico es una categoría de inventario cerrado. Hemos visto en anteriores ocasiones, por ejemplo, el sustantivo o el adjetivo también eran de inventario abierto, perdón. Es decir, podíamos agarrar de otras palabras y seguir, ¿cómo les digo? Inventar, agarrar de alguna otra lengua y poder seguir haciendo esas crear esa, de acuerdo a esa lengua una nueva palabra, ¿no es cierto? O traerla, castellanizarla. En cambio, en el artículo no, por eso cerrado, ya tenemos un determinado número de artículos y punto, hay más. No podemos nosotros cambiar el artículo por traer de otra lengua. Se nos hace imposible, es más, no nos sirve. En el criterio sintáctico, ya, sí, perdón, sí, sigo, ya que se considera solo 9 artículos en el español, difícilmente se incorpora más palabras a su lista o inventario. ¿Listo? Ya veremos cuáles son. Criterio sintáctico. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos cómo funciona tal palabra en la oración. En este caso estamos hablando del artículo, el determinante artículo. Funciona como modificador directo del sustantivo. O sea, siempre está al lado del sustantivo, le dije, ¿no? Entonces, clasificación de los artículos. Tenemos dos tipos, el artículo definido y el artículo indefinido. Antes la academia no sabía qué ponerle, solamente eran los artículos nada más y eran estas justamente los definidos. Esos no eran los únicos, pero después pusieron, a veces van, a veces vienen, en lo que es en los artículos indefinidos, pero ahora las ha considerado como artículos indefinidos. Entonces tenemos masculino, femenino, es cosa conocida para ustedes. Los indefinidos son 5. ¿Cuáles son? En masculino singular, el plural los. Femenino, la, plural las. Y el neutro, que es lo, que sustantiva a los adjetivos. Por ejemplo, un adjetivo bueno. Pero lo voy a sustantivar ese adjetivo, le digo lo bueno. Ya está sustantivo, se pone en un sustantivo abstracto, ¿no? Entonces, seguimos con la siguiente, artículos indefinidos. Tenemos también lo mismo, solo que ya no tenemos neutro. Porque ese si sería uno, ese uno no sería un determinante. Acá dices uno perro,
Ya, ese ya funciona como un determinante numeral. Uno, 2, 3 y así. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Ya veremos eso más adelante, esos determinantes. Tenemos entonces un en singular, masculino y plural unos. Femenino una, plural unas. Muy bien. En total son 9. Posible confusión con unos pronombres personales. Ya, eso vamos a ver. Aunque va a ser un poco difícil, es el más sencillo, es diferenciar esto. Los artículos definidos son homónimos de los pronombres personales. Tenemos el, ojo, ahí está con tilde, los pronombres. La, los, las, perdón, el, la, los, las y lo. Al respecto, dos observaciones. Tenemos A, el pronombre el se distingue por el acento diacrítico. Ya dijimos cuáles eran los diacríticos. En una oración, como reconocemos las más conocidas, los monosílabos. Hay más, obviamente, pero yo les hice en una oración. Si él más te cede, o si no, si él te cede, tú mimas. Si él te cede, tú mimas. Así de sencillo pueden recordarse los diacríticos y hacen en el cuadrito y empiecen a llenar cuál lleva tilde, cuál no lleva tilde. Más sencillo se le va a hacer. En uno de ellos, por ejemplo, tenemos para no equivocarse, es el con tilde. B. Los pronombres lo, los, la, las se diferencian de los artículos porque acompañan a los verbos en posición proclítica, es decir, anteceden, están antes. Algunos pronombres pueden ir después, pero dice acá, a diferencia de los artículos porque acompañan a los verbos en posición proclítica. Los pronombres, estamos hablando, los pronombres están antes del verbo. En cambio, cuando lo, los, la, las no puede estar antes del verbo, tiene que estar antes del sustantivo o del sujeto. Cuando está al lado de un verbo, ahí cambia. Si yo digo, lo es un verbo y lo está al lado, entonces lo es. ¿A quién me estoy refiriendo? Ese lo no es un artículo neutro, está haciendo referencia a un objeto, tal vez un animal o tal vez una persona. Lo es. Si es quién lo es, a él, entonces, o ella, qué sé yo, o eso. Se está refiriendo a una cosa, ¿no? ¿Ya ve? Pero cuando está al lado de un nombre o de un nombre o un sustantivo, ahí cambia, ¿no? Ahí ya es un artículo. En este caso sería lo, estaría al lado de un adjetivo y ahí lo está sustantivando el adjetivo. Por ejemplo, con él, yo digo, o con el mismo, los son, ¿sigue siendo un artículo? No, los ya no sería un artículo. Igual, como lo está al lado de un verbo, entonces sería un pronombre automáticamente. Los son. ¿Quiénes? Ellos que lo son, dices, ¿no? Entonces, podría ser diferente forma, dices, si convertimos los en artículos, sería los amigos son. Ya, son buenos si quieres le pones, ¿ya? Entonces está refiriendo. ¿Se dan cuenta cómo hace la diferencia? Ese los ya está al lado de un sustantivo, entonces ya es un artículo. ¿Listo? Igual con los demás. Muy bien. Ejemplos. Tenemos palabras lo, los, la, las. Función. Artículo neutro tenemos artículo lo, bello un adjetivo sustantivado. Es un adjetivo sustantivado. ¿Por qué ha sido sustantivado? Por el artículo lo. Pronombre lo, tenemos lo, atendieron. ¿Se dan cuenta? Está al lado de un verbo. Esa va a ser la estructura. Si se dan cuenta, todos están así. Los, mira, por ejemplo, los es un pronombre y sentenciaron verbo. Igual la, igual las. Las venció. Las, pronombre, venció verbo. A diferencia de cuando son en artículos, están al lado de un sustantivo. Ya les he reiterado, mira, está en el cuadrito. Eso va a ser, esa estructura va a ser donde sea, siempre va a ocurrir así. ¿Listo? Muy bien. Tenemos otro, dos. El artículo neutro lo y la sustantivación. Ya hemos visto un poco arriba. Dice, el artículo neutro lo otorga calidad de nombre a los adjetivos calificativos, precediendo por este. Es decir, está antes, el primero está el lo, después el adjetivo y lo sustantiva. Como adjetivo, dice,
su bello rostro. Eso, ahí está en adjetivo, su bello rostro. Ahí está en adjetivo, está antes, mira, su bello rostro. Sustantivo sería rostro. Bello es un adjetivo, está calificando. Pero si decimos así, como sustantivo, lo bello de su rostro. Ahí cambia. Ahí bello ya está sustantivado. Lo bello de su rostro. De igual forma, fue un suceso maravilloso. Lo maravilloso del suceso. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo cambia? Y eso, el significado mismo cambia bastante. O sea, le das más realce a algo, te ciñes en algo. Tiene que ver al momento de utilizar un discurso, al momento de querer decir, manifestar algún sentimiento o algo más profundo. Ahí se utiliza estas formas. ¿Listo? Y por último, tenemos el último ejemplo. Tomamos un trago amargo, lo amargo de aquel trago. ¿Ya? Muy bien, esto es todo en cuanto al artículo. Para terminar, en una frase podemos decir del artículo, el artículo es el sustantivador universal, es decir, sustantiva cualquier cosa. Por ejemplo, yo digo, preposición, ¿cómo puedo? Tengo la preposición a, ante, bajo, con, de, a ver, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin embargo, bueno, perdón, no obstante, perdón, tras y demás. Pero si yo quiero hablar de esa preposición, lo que voy a sustantivar, digo, el de se utiliza en ciertas ocasiones. Ya lo ha sustantivado, es una preposición, pero está sustantivada. Entonces una preposición sustantivada sería. ¿Ya ve? Por eso entonces el artículo es un sustantivador universal, es el que presenta siempre. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí. Entonces, ya saben, esto vamos a hacerlo en... Esto vamos a presentar en... vamos a hacer en formulario, ¿ya? Muy bien. Eso es todo. Chau, chau. Cuídense.